Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes un nuevo estudio de nuestra serie El estado de los muertos, el cual hemos titulado El infierno. Este vendrá a ser el 8º estudio y les comento que será nuestro último estudio de esta serie, pues creo que ya hemos abarcado aquellos textos, aquellos conceptos que tenemos sobre el estado de los muertos, y creo que este sería el último. ¿Qué pasa con el infierno? ¿Existe en nuestros días? ¿Va a existir cuando Cristo venga? ¿O en qué punto de la historia va a comenzar a aparecer el infierno? Y una de las preguntas que también generalmente se hace con respecto a este punto es: ¿el infierno será eterno? O si no es eterno, ¿cuánto tiempo han de quemarse los que van a recibir este castigo? Estas y muchas otras preguntas van a ser resueltas en este estudio, con el favor de Dios. Así que antes de comenzar les invito a que me acompañen a orar, para que el Espíritu de Dios nos pueda dirigir en nuestro estudio. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Pedimos, Padre Santo, tu bendición, suplicándote que nos permitas entender este asunto, que podamos, a través de tu palabra, responder todas estas dudas que rodean nuestra mente, para que tengamos un concepto claro de lo que es el infierno. Te suplicamos, oh Dios, que por favor te quedes con nosotros y que puedas bendecir nuestras mentes y puedas abrir nuestro entendimiento para poder comprender todas estas cosas. En tus manos santas nos ponemos y te pedimos perdón, Padre, si en algo te hemos fallado, si hemos pecado contra ti. Te suplicamos que puedas perdonar nuestras faltas y nos puedas santificar con tu palabra. En el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén. Muy bien, mis hermanos, el texto de estudio será Mateo capítulo 5 verso 22, el cual dice lo siguiente: Mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro del juicio, y cualquiera que dijera a su hermano raca estará en peligro del concilio, y cualquiera que le dijere fatuo estará expuesto al infierno de fuego. Es aquí donde nosotros podemos encontrar la palabra infierno, además de algunos otros pasajes, pero generalmente a este infierno se le conoce como el lago de fuego, o posiblemente tenga otros nombres, pero por lo general en las traducciones que hemos manejado dentro de este ministerio, que son la versión 60 o la versión Reina Valera Gómez, que es la que usualmente utilizamos dentro de cada uno de nuestros estudios, generalmente es infierno o lago de fuego. Ahora bien, una pregunta importante: en sí, ¿qué es el infierno? ¿Qué es este lugar? Porque ya vimos en el pasaje de hace un momento que le llaman infierno de fuego. Pero ¿realmente qué es el infierno? Bueno, al leer una serie de pasajes, como por ejemplo Mateo 5:22, que fue nuestro texto introductorio, vemos que el infierno es un lugar de fuego aparentemente. Ahora, si vamos a Lucas capítulo 12 verso 5, se nos dice algo referente a él. Dice: Mas os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Es decir, pareciera ser que ese lugar es un lugar feo de alguna manera, y más terrible aún es que seamos echados en ese lugar. Así que realmente es un lugar de temer. Ahora, otro pasaje, por ejemplo, 2 de Pedro capítulo 2 verso 4, nos dice: Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, a ser reservados para el juicio. Aquí parece ser que el infierno es un lugar donde van las personas que pecan, porque aquí dice que los ángeles pecaron contra Dios y por lo tanto los va a arrojar al infierno. Entonces toda persona que peca es arrojada a ese lugar. Por eso es que también en Mateo capítulo 5 verso 22 se nos enseñó que cualquiera que ofenda a su hermano también será expuesto al infierno de fuego. Por otro lado, también tenemos Apocalipsis capítulo 19 verso 20, dice: Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Aquí es donde les menciono que el infierno tiene otro nombre. También se le conoce como el lago de fuego. Y además se nos dice que
es un lugar que tiene azufre. Tal vez esto simplemente sea solamente como pequeñas alusiones o simbolismos, pero también puede ser que sea literal, ¿no? Que sea un lago de fuego que contenga azufre. Realmente lo que importa aquí es que este lugar, este infierno, al parecer es un lugar de fuego, es un lugar completamente ardiente, donde aquellas personas que siguieron a la bestia y que recibieron la marca de la bestia y que adoraron además a su imagen, también van a ser arrojadas en este lugar. Es decir, todos los pecadores y además aquellos que siguieron a la bestia y a su imagen y recibieron la marca en su frente y en su mano, también recibirán este mismo castigo, van a recibir el mismo pago, ser echados al lago de fuego o al infierno. Además, Malaquías capítulo 4, verso 1, aquí lo dice ya más directamente, dice, porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Es decir, el infierno es un lugar de fuego prácticamente. Es como ardiente, como ser un horno. Y únicamente estarán en ese lugar los soberbios. Todos aquellos que hicieron maldad serán arrojados a este lugar. Y cuando sean arrojados en este sitio, dice el pasaje que ni dejarán raíz ni rama. Es decir, no habrá ningún rastro de ellos cuando sean arrojados en este lugar. Todas estas cosas a nosotros nos deberían de enseñar más o menos de qué trata el infierno y sobre todo si este infierno va a ser eterno o no. Pero sigamos estudiando. Ahora, una de las preguntas importantes que generalmente las personas se hacen es, ¿el infierno existe hoy en día? Es decir, hemos visto con estudios pasados que generalmente se ha enseñado a través de los años que cuando una persona buena fallece, irá al cielo, pero si esa persona fue mala, irá al infierno. Pero ya hemos desmentido esto, ya hemos visto a través de varias historias y con muchos pasajes que realmente la persona, independientemente si fue buena o mala, no se va ni al cielo ni al infierno, simplemente se queda en el lugar donde fue enterrado. Y esto hablando de su cuerpo, porque el aliento de vida que Dios otorga al ser humano, ese va a regresar a él. No significa que el alma vuelve a Dios, sino que el aliento de vida es el que está regresando a Dios. Aquí realmente no sabemos qué ocurre en este caso con los pensamientos, con las memorias y todo eso, porque realmente sí va a quedar ahí, tal vez no en nuestro cuerpo, pero sí Dios va a tener un registro de lo que fuimos, porque todas esas memorias y pensamientos que en su momento tuvimos no van a quedar en nuestra mente, o más bien no van a quedar en nuestro cerebro, porque cuando uno muere, nosotros ya conocemos cuál es la sentencia después de la muerte. Del polvo fuimos creados y al polvo vamos a volver. Es decir, todo nuestro cuerpo se volverá polvo en algún momento. Por tanto, ese cerebro que en algún momento tuvimos va a desaparecer, se volverá polvo. O incluso podría ser alimento de los gusanos. Así que realmente esa información de lo que nosotros fuimos no va a quedar en nuestro cerebro, sino que Dios va a mantener ese registro guardado, todas esas memorias las va a tener en algún lugar, no sabemos cómo porque la Biblia no lo explica, pero eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Cuando la persona fallece, sus memorias quedan en el olvido, pero Dios mantiene un registro de eso. Y cuando dice que se quedan en el olvido, es porque nosotros al momento de morir ya no las vamos a recordar. A eso es a lo que se refiere el pasaje. Y el aliento de vida, ese va a volver a nuestro Dios. Pero aquí nuevamente surge la pregunta para muchos, ¿el infierno está hoy en día? Es decir, ¿existe a pesar de que las personas no están yendo a ese lugar cuando fallecen? ¿El infierno existe como tal? Es decir, ¿ya está preparado? Vamos a ver lo que dice Malaquías capítulo 1 verso 1. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Aquí realmente dice que es un día en especial donde se volverá ardiente como un horno, y donde todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y no dejarán ni raíz ni rama. Es decir, hay un bien específico cuando esto ocurre. Quiere decir que el infierno en este momento realmente no existe, sino que es un día en el que más adelante va a aparecer, porque en ese momento todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y notemos lo que dicen unos versículos más adelante, con esto para que nosotros podamos comprender de una mejor manera.
Dice Malaquías los versos 2 y 3, y esto es lo que nos ayudará a entender que realmente el infierno en estos momentos no está. Dice, mas para vosotros los que teméis mi nombre, es decir, primero se dirige a los malos, a todos los soberbios, a todos los que hacen maldad. Cuando venga el día ardiente como un horno, todos ellos serán abrasados, serán destruidos, y no dejarán ni raíz ni rama. Pero aquellos que son buenos, es decir, aquellos que se dejaron transformar por Cristo, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y noten lo que dice el verso 3, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo haré esto, dice Jehová de los ejércitos. Quiero que noten toda esta escena, mis hermanos, porque aquí se nos está explicando con suma claridad que el infierno en este momento, hablando del año en el que estamos, 2022, hasta este momento el infierno todavía no existe, sino que será en algún momento en el futuro. ¿Por qué? Porque dice aquí que los buenos, los que tememos el nombre de Dios y seamos salvos, dice el verso 3, hollaremos a los malos, porque la ceniza de los malos estará bajo la planta de nuestros pies. Y esto es importante porque quiere decir que los justos van a poder contemplar posiblemente la destrucción de los malos. Y si no la llegaran a contemplar, lo que sí es cierto es que los justos van a pisar las cenizas de los injustos. Porque aquí lo está mencionando Dios de esa manera. Serán cenizas bajo nuestros pies en el día en que yo haré esto. ¿Y cuál es el día en el que Dios hará esto? En el día que viene ardiente como un horno. Ese es el día en el que Dios hará eso. Es el momento en el que Dios va a destruir a los malos. Y esto es algo interesante que espero y no se me pase mencionarlo más adelante, pero si notan aquí, dice que cuando los justos sean salvados, dice que saldrán y saltarán como becerros de la manada. ¿De dónde van a salir? Quiero que recuerden esa parte. Aquí dice que ellos salen y entonces van a pisar la ceniza de los malvados, lo que va a quedar de ellos. Y esto también, ojalá y primero Dios, si me permita recordarlo en un punto más adelante que vamos a retomar. Pero recuerden esto, mis hermanos, ¿de dónde saldrán? Ahora bien, otra pregunta que generalmente se hace es, bueno, si el infierno no está en este momento, ¿quiere decir que aparecerá cuando Cristo venga en su segunda venida? Bueno, vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 24, verso 31. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Una de las cosas que ocurren en la segunda venida de Cristo es que Dios envía a sus ángeles y junta a sus escogidos, aquellos que fueron salvos, aquellos que temieron su nombre. Y recuerdan esta cita de 1 de Tesalonicenses 4, versos 13 al 17, lo vamos a conectar precisamente con este evento. Dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, se refiere a aquellas personas que son gentiles y que no entienden el misterio de la muerte, pero nosotros que sí lo entendemos, que sí sabemos lo que ocurre con nuestros muertos, no debemos entristecernos como aquellos gentiles. ¿Por qué? Porque en nosotros está la esperanza de que Cristo los ha de resucitar. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Noten, toda aquella persona que haya muerto en Cristo va a ser resucitada en el día final. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es lo que vemos en este pasaje, con gran voz de trompeta, descenderá del cielo. Es decir, la segunda venida es de lo que se está tratando aquí. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, cuando Cristo habla con voz de trompeta, es cuando los muertos en Cristo resucitan y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y juntos vamos a ser reunidos para estar con el Señor para siempre. Hasta aquí vemos que no se menciona nada del infierno, simplemente se está enfocando a que los justos, los que están durmiendo desde los tiempos de Adán hasta el último justo que haya muerto cuando Cristo viene,
En ese momento todos ellos van a resucitar y junto con nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en los cielos y así estar siempre con Él. Ahora bien, esto es en cuanto a los justos, pero quiero también que retomemos Primera de Corintios capítulo 15 versos 51 al 53. Esta es una escena más que nada a lo que se refiere todo esto. Pero aquí Primera de Corintios capítulo 15 nos dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es lo que menciona aquí Pablo en la parte. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no todos dormiremos, son todos los que se está mencionando aquí Pablo. Dice, pero nosotros vamos a ser transformados, los que quedemos vivos cuando Cristo venga. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, que es esta gran voz de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Por lo tanto, todo lo que nosotros estamos observando en la segunda venida de Cristo es sobre los justos. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Al parecer, los justos que están durmiendo, ellos resucitan y son resucitados con un cuerpo incorruptible, un cuerpo de inmortalidad. Pero eso mismo le pasa a los que no llegaron a fallecer, sino que quedaron hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros seremos transformados con un cuerpo incorruptible y un cuerpo inmortal, para de esa manera poder contemplar a nuestro Señor y estar con Él para siempre. Pero los injustos, esos no serán resucitados, van a seguir dormidos, a excepción de casos especiales, como por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, no puse esa cita aquí, pero en Apocalipsis capítulo 1, creo que es el verso 7 si no me equivoco, se menciona que también van a poder ver a Cristo los que le traspasaron. Es decir, aquellas personas que estuvieron o que formaron parte de la conspiración de su muerte, esas personas van a resucitar precisamente para que puedan observar a quién fue a quien traspasaron, es decir, al mismísimo Hijo de Dios. Y todos los injustos que estén vivos para ese momento van a ser destruidos con el resplandor de su venida. Y los únicos que van a sobrevivir prácticamente van a ser Satanás y muy posiblemente sus ángeles. Aunque de estos segundos no estoy muy seguro. Más adelante vamos a ver por qué. Pero lo que sí es seguro es que Satanás sí quedará vivo cuando esto llegue a ocurrir y únicamente van a ser destruidos, en este caso, como ya vimos, todos los injustos. Esos van a morir completamente, es decir, la tierra va a quedar desolada y vacía, como al inicio. Y Dios se va a llevar a sus escogidos. Por lo tanto, el infierno todavía no aparece en la segunda venida de Cristo. Entonces, es aquí donde nos preguntamos, ¿en qué momento va a aparecer el infierno? Bueno, si nosotros leemos Apocalipsis capítulo 20 versos 1 al 6, aquí es donde yo les menciono sobre quién es el único que va a quedar vivo con la segunda venida de Cristo. Dice el verso 1, y vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano. Y el verso 2 dice, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Es decir, aquí nosotros estamos viendo que Satanás estará encerrado en este planeta desolado y vacío como un abismo por 1000 años. Estos años son literales, es decir, Satanás va a quedar encerrado en este lugar durante 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Noten qué importante es esto que se está mencionando aquí, porque al parecer cuando pasen los 1000 años, Satanás va a ser desatado nuevamente, pero no va a ser por mucho, sino por un poco de tiempo. Pero quiero que tal vez allí si tienen papel y lápiz, puedan tal vez trazar alguna especie de línea donde ustedes puedan ver estos acontecimientos, es decir, Cristo viene en su segunda venida y Satanás es atado en esta tierra para no poder salir de aquí. Y el hecho de que sea atado nos da a entender que de alguna forma él sigue con vida todavía. A pesar del resplandor de la venida de Cristo, Satanás parece ser que sobrevive, pero es atado por 1000 años y no va a poder engañar a nadie durante todo ese periodo de tiempo, que para nosotros realmente, por nuestro estado mortal, se nos hace una eternidad, 1000 años. Pero cuando ya seamos vestidos de inmortalidad, posiblemente y esos 1000 años parecerán poco,
porque estaremos con el Señor en el cielo. Ahora, quiero que noten en el verso 4, ¿qué ocurre cuando los santos van con Cristo al cielo y Satanás queda atado aquí? ¿Qué pasa dentro de esos 1000 años? Aquí se nos da un resumen de sucesos que ocurren allá arriba en el cielo, porque realmente no sabemos qué tantas cosas vayamos a poder realizar durante esos 1000 años, pero lo que sí es claro es que habrá un juicio, porque dice aquí el verso 4, y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, en el verso 4 se nos está describiendo a los justos de todas las generaciones y en especialmente se nos está hablando de los justos que vivieron durante la época de la bestia y el falso profeta y el dragón, cuando comenzaron a tener ese dominio aquí en la tierra, que para eso no falta mucho, mis hermanos. Por eso es que debemos de estarnos preparando, de que nuestros corazones estén en armonía con Dios y todos nuestros pecados hayan sido borrados en el cielo y que seamos transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Hablando todo esto en un sentido espiritual, porque realmente nuestros cuerpos siguen reflejando el pecado, esa corrupción, esa mortalidad. Pero cuando Cristo venga, este cuerpo cambiará a su imagen y semejanza completamente. Ahora bien, entonces dentro del verso 4 se nos da un resumen bastante cortito de una de las cosas que posiblemente vamos a estar haciendo, que es el llevar a cabo un juicio. Y este juicio es precisamente para poder ver que Dios realmente fue justo con cada una de las sentencias de Satanás, sus ángeles y todas aquellas personas que decidieron no seguir a Dios y decidieron seguir a la bestia, a su imagen, y se dejaron poner la marca en sus frentes y en sus manos. Entonces todas esas personas justas van a ver que Dios hizo un justo juicio sobre los impíos. Ahora en el verso 5 dice, mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, esos otros muertos no son los justos, sino los injustos, aquellos que no recibieron a Cristo en sus corazones. Esas personas no vuelven a vivir hasta que pasan los 1000 años. Por eso es que Satanás no tiene a nadie a quien engañar, porque todas las personas habrán muerto con el resplandor de la venida de Cristo. Ahora bien, el verso 5 añade, esta es la primera resurrección. Es decir, hablando de los justos, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué es la segunda muerte? Bueno, si ustedes recuerdan, los injustos y al mismo tiempo también los justos que terminaron por morir, es decir, no quedaron vivos hasta la venida del Señor, ellos ya tuvieron una primera muerte. Por eso dice aquí, quien tenga parte en la primera resurrección va a ser un bienaventurado y santo. ¿Por qué? Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Y por qué habla sobre la segunda muerte? Si ustedes notan, hace un momento dice que los otros muertos, es decir, los injustos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, los injustos van a ser resucitados cuando se cumplan los 1000 años. Y estos van a recibir la segunda muerte, la muerte definitiva, que más adelante vamos a ver que realmente representa eso, la segunda muerte. Entonces, esa segunda muerte es de los injustos, porque ellos ya murieron una vez y resucitarán para volver a morir ya definitivamente. Y es aquí donde nosotros vemos lo que dice Malaquías capítulo 4 versos del 1 al 3. Vean. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Quiero que noten que este día ardiente como un horno ni siquiera ocurre dentro de esos 1000 años, sino que ocurrirá hasta después de los 1000 años. Por eso es que dice aquí que la segunda muerte aparece después de los 1000 años, y no dentro de los 1000 años o antes. A este día ardiente como un horno es el que se refiere Dios. Dice, mas para vosotros los que teméis mi nombre, es decir, estos santos que tuvieron parte en la primera resurrección, y más aparte los que quedaron vivos, dice, nacerá el sol de justicia, es decir, Dios, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Si ustedes leen el contexto del capítulo 20, se les explica que cuando Satanás sea soltado de su prisión, entonces saldrá a engañar nuevamente.
pero Dios hará descender fuego y azufre y serán destruidos los malvados. Es aquí donde nosotros podemos ver que cuando el pasaje dice que saldréis y saltaréis, está hablando de la santa ciudad que desciende del cielo de Dios. Recuerden que en cuanto a los sucesos, desciende la nueva Jerusalén, los injustos son resucitados, Satanás quiere tomar la santa ciudad, pero cuando justo lo va a hacer y cuando convence a Magog y a Gog, que representan a todas las personas injustas, en ese momento Dios hace descender fuego del cielo y los comienza a consumir. Y cuando termina de consumirlos es cuando los justos salen de la santa ciudad, y es lo que se menciona aquí en el verso 3. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo haré esto, dice Jehová de los ejércitos. Así que, haciendo una breve línea de eventos sobre todo esto que venimos hablando, llega la segunda venida, pero todavía el infierno no está. Cuando ocurre la segunda venida, entonces comienzan los 1000 años, de los cuales Satanás estará atado en esta tierra sin poder tentar a nadie. Cuando estos 1000 años se cumplan, entonces desciende la nueva Jerusalén en la tierra y los malos son resucitados por Dios. Y cuando esto ocurre, Satanás es desatado por un poco de tiempo y nuevamente engaña a los malos y los quiere utilizar para poder tomar la santa ciudad. Pero al ver Dios esto, no lo permite, y entonces es cuando hace que descienda fuego del cielo y va a comenzar a consumir a los malvados. Ahora, ¿por cuánto tiempo será esto? Realmente no lo sabemos como tal, pues la escritura no nos dice eso específicamente. Y precisamente es de lo que hablaremos en nuestra siguiente pregunta. ¿El infierno será eterno? Es decir, ¿los malvados van a estar quemándose para siempre? Porque de otra forma, ¿cómo es que vamos a poder habitar la tierra si ya vimos que el infierno realmente estará aquí en la tierra? Apocalipsis 20:10, vamos a ver esto, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde está la bestia y el falso profeta. Aquí tenemos a los tres poderes, ¿no? El dragón, la bestia y el falso profeta. Dice, serán atormentados día y noche por siempre jamás. Noten esto. Los malvados van a ser atormentados día y noche, y esta expresión por siempre jamás pareciera ser que no tendrán un descanso, sino que su castigo será el de ser o el de estar siendo quemados día y noche para siempre. Pero ¿será esto correcto? Es decir, ¿Dios estará quemando a los malvados durante la eternidad? Veamos qué dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 25 verso 41, noten esto, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí malditos, al fuego eterno, noten, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿A dónde fue lanzado el diablo? Al lago de fuego y azufre, donde será atormentado día y noche para siempre jamás. Ese es al fuego eterno al que se refiere aquí. Entonces ya vemos un pasaje que dice que al parecer el fuego es eterno, ¿cierto? Ahora, Isaías capítulo 28 verso 21, quiero que noten algo especial de Dios, porque si nosotros decimos que Dios se está deleitando en quemar a los malos, realmente tenemos un concepto equivocado de lo que es Dios. Isaías 28:21 nos dice lo siguiente, dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Realmente para Dios, mis hermanos, el ejecutar castigos y el destruir a sus creaciones es una extraña obra, es una extraña operación para Él. ¿Por qué? Porque Él se deleita en la creación, en la paz, en la armonía, en la felicidad, en el amor. Todas estas cosas son lo que constituyen a Dios, es su carácter. Y sin embargo, muchos se empeñan en decir que Dios realmente se deleita en ver el sufrimiento. Realmente no, mis hermanos. Este castigo que los malvados van a recibir realmente va a ser un justo pago de parte de Dios por todas las obras impías que hicieron, por las blasfemias, por la violencia que ocasionaron, por la maldad que le hicieron a sus semejantes, y realmente será como tal una satisfacción para Dios el hecho de ver que van a ser destruidos. ¿Por qué? Porque están causando maldad a sus semejantes y maldad hacia sí mismos. Pero sigue siendo una extraña obra para Dios el hacer esto. Ahora bien, Miqueas capítulo 7 verso 18 nos muestra cuál es el verdadero carácter de Dios. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia, y aunque
una persona sea tan malvada durante toda su vida, pero tal vez si en el último tramo de su vida conoció a Dios, conoció de su amor, de su benevolencia, de su misericordia, si su arrepentimiento fue sincero, mis hermanos, Dios va a perdonar a ese pecador, lo va a amar como a cualquiera de nosotros que quizás pecamos menos, posiblemente, pero lo amará como a uno de nosotros, porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios es un amador de misericordia, y es por eso que Él no ha venido todavía, porque está esperando que de alguna forma algún llamado que Él haga, alguna obra que haga en el corazón, a través de algún hermano, de alguna persona, el corazón del hombre malvado se enternezca y pueda volverse al arrepentimiento. Dios es grande en perdonar, mis hermanos, pero nosotros somos muy necios, somos muy duros de corazón. Pero lo que quiero que noten aquí es que Dios es misericordioso. Ezequiel capítulo 33, verso 11 dice: Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco, noten, en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es aquí donde yo les digo, realmente Dios no se complace en la muerte del impío. Realmente a Él le duele el tener que hacer esta extraña obra, esa extraña operación, pero es necesario porque de otra forma, ¿cómo se podrá exterminar el pecado si se deja vivo? Aunque sea alguna pequeña partícula, una parte de Él. Dios tiene que ejecutar este juicio indudablemente, pero lo hará por amor a sus escogidos, porque realmente no quiere que ellos vuelvan a conocer el pecado, ni que el pecado vuelva a destruir las obras de Dios. Pero realmente, aquí es donde nos preguntamos nuevamente, ¿el infierno será eterno? La realidad es que no, mis hermanos, el infierno no será eterno. Los malvados no estarán quemándose por la eternidad. ¿Por qué? Ya hemos visto el texto de Malaquías en varias ocasiones en este estudio. Malaquías capítulo 4 y los versos 1 y 3 nos explican que los malvados, de ellos no quedará absolutamente nada. Serán destruidos completamente hasta que nada más queden las cenizas. Dice aquí, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, es este día del lago de fuego y azufre, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, el diablo, la bestia, el falso profeta y todos los que le siguieron, serán estopa, y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual, noten, no les dejará ni raíz ni rama, es decir, no quedará absolutamente nada de ellos. Y de hecho el versículo 3 lo confirma completamente. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo haré esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que pasará con los injustos cuando sean echados al lago de fuego? No van a quedar eternamente siendo quemados, sino que llegará un punto en el que ellos se volverán ceniza bajo la planta de nuestros pies. Y quiero que noten que evidentemente el infierno no puede ser eterno, porque el infierno va a estar cerca de los santos, es decir, los santos van a poder ver que realmente el infierno está frente a sus ojos, pero el infierno no tendrá potestad con ellos. ¿Por qué? Porque bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán para Dios su especial tesoro. Así que los justos van a estar viendo realmente el castigo que están recibiendo los malvados, y estos, cuando salgan de las puertas de la santa ciudad, los malvados van a quedar como ceniza bajo la planta de sus pies. Por eso es que les digo, el infierno no está en algún lugar profundo de la tierra, ni está en otra dimensión o en otro lugar. El infierno va a aparecer después de los 1000 años, cuando Dios establezca la santa ciudad aquí. En ese momento los malvados resucitan y quieren atacar la santa ciudad, pero Dios se los impide y envía fuego del cielo y los va a consumir a todos. No quedará nada de ellos. ¿Pero por qué se le llama fuego eterno o infierno? Bueno, la explicación está en de parte de quién es este fuego. Quiero que noten Génesis capítulo 19 versos 24 al 25, la historia de Sodoma y Gomorra. Dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. ¿Y de qué está hecho aquí ese lago, mis hermanos? De fuego y azufre. Está simplemente invertida las palabras, pero es lo mismo. Dice que está hecho de azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Noten, este fuego viene de parte de Jehová. Y bueno, aquí en la misma historia se nos dice que Dios hace descender fuego
del cielo y los consume a los malvados. Entonces es prácticamente el mismo evento, pero en diferentes tiempos. Dice aquí que destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ahora bien, esto es en cuanto a Sodoma y Gomorra, pero Judas capítulo 1 verso 7 nos explica qué tipo de fuego fue el que cayó sobre esas ciudades. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Noten, Sodoma y Gomorra es un ejemplo de lo que va a ser el infierno realmente. Lo que va a ser es el lago de fuego y azufre. Sodoma y Gomorra fueron castigadas con el fuego eterno. Y yo aquí le pregunto a todos mis hermanos que están viendo este estudio, ¿vemos algún lugar de la tierra en el cual se siga quemando? Es decir, ¿vemos algún punto geográfico en algún lugar? Bueno, todo esto sabemos que pasó en el viejo mundo, es decir, lo que se conoce como Europa, todos esos lugares, fue en algún lugar de allí donde estaba Sodoma y Gomorra. Y por eso debemos de preguntarnos, ¿estos lugares todavía siguen quemándose? ¿Hay fuego que no se haya podido apagar todavía? Realmente que no, mis hermanos. Entonces, ¿por qué se le llama fuego eterno? Si no estamos viendo que hay un fuego que no se extingue. Bueno, la respuesta está en Deuteronomio capítulo 9, verso 3. Dice, sabe pues hoy que Jehová tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás luego, como Jehová te ha dicho. ¿Cómo es Jehová? Es fuego consumidor. Noten. Ahora bien, vamos a ver qué dice Isaías capítulo 40, verso 28. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Cómo es Dios entonces? Dios es eterno, y al ser Dios un fuego consumidor, quiere decir que su fuego es fuego eterno, pero no haciendo alusión a que sea un fuego que nunca se apagará, sino que es un fuego que viene de parte del Eterno, es decir, de parte de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, el infierno no será eterno, el infierno tendrá un fin, y lo que se llega a entender es que los malvados serán quemados conforme a sus obras, conforme la acumulación de pecados que tuvieron, va a ser el tiempo en el que ellos van a estarse quemando, pero va a llegar un punto en el que se volverán ceniza, como lo dice el libro de Malaquías, donde no dejará ni raíz ni rama. Así que mis hermanos, damos por concluida esta serie. Espero haya sido de gran bendición y esperen un poco de tiempo en lo que sacamos la publicación de los materiales. Vamos a realizar cada uno de estos temas por escrito para aquellos que no puedan tener acceso tal vez a internet de forma continua y quisieran tener estos temas, o si por alguna razón quisieran compartirlos con otras personas. Vamos a tratar de hacer los estudios por escrito con las explicaciones que hemos estado dando en cada uno de los videos, y posiblemente añadamos más cosas que no se mencionaron aquí. Así que mis hermanos, espero nuevamente que todo esto haya sido de gran bendición y se hayan quedado esclarecidas las dudas que se tengan en torno a este concepto del estado de los muertos, es decir, qué pasa cuando uno muere. Mis hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.